de agua superficial, ¿cierto? Es decir, cuando cae la precipitación, una parte del flujo se infiltra y otra parte en la superficie terrestre, ¿ya? Cuando nosotros vemos aquí la infiltración, vamos a ver que una parte se va más profunda, pero otra parte forma lo que se llama el flujo subterráneo, ¿no? Se forma el flujo subterráneo, ¿no? Que esto que hemos puesto con letras azules, realmente de donde nace, ¿no? De la precipitación, del flujo subterráneo y de la infiltración. Y como ustedes ven acá, esto de acá también debería haberlo puesto con azul. Tenemos un flujo subterráneo, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense, estamos viendo cómo está cayendo y cómo se está distribuyendo, ¿no? Vamos a ver que de la escorrentía superficial del flujo superficial, ¿ya? O subterráneo, y de esto de acá, del flujo subterráneo, van y se juntan y hacen una sumatoria, ¿no? Que también van y se juntan esas aguas, van y se juntan de alguna forma, ¿ya? Y esa sumatoria, vamos a ver que va a fluir nuevamente, ¿no? Por los niveles del globo terráqueo, ¿ya? A lo que se llama una escorrentía de cauces y mares. ¿Sí? Aquí va y me los aloja todo al mar, ¿ya? Bien, pero fíjense que hay otro proceso. Aquí de la aquí hay una intersección, una parte de la precipitación intersectada por la misma atmósfera, pero de esta infiltración vamos a ver que hay una transpiración. ¿Cómo sucede la transpiración? A través de qué sucede la transpiración, ¿no? ¿A través de las plantas? A través de las plantas, ¿no? Porque las plantas transpiran, ¿cierto? Entonces esa agua se llama de la infiltración misma, por las mismas raíces, suben por los tallos, suben a las hojas de las plantas y se transpiran y vuelven a la atmósfera, ¿ya? Porque estamos hablando aquí, a ver un ratingo. Toda esta parte de arriba le vamos a llamar que la atmósfera. Toda esta parte de acá
vamos a dividir que son las aguas subterráneas, ¿cierto? Y por supuesto esta es la atmósfera, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que esta transpiración ya está densa nuevamente, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos la escorrentía, como vemos acá, de cauces y mares, ¿ya? Y luego también vamos a ver acá algo muy importante, que esta, este líquido que está interceptado en la atmósfera, ¿ya? Lo que forma la transpiración y de esta escorrentía también de cauces y mares, a ver, fíjense, hay otra sumatoria acá, sumatoria de todos esos niveles de agua, ¿no? Viene del mar, viene de la transpiración y está intersectada por agua que queda intersectada en las nubes, ¿cierto? En la atmósfera. Entonces, esta agua del mar, por supuesto, calienta el sol, calienta el agua y hay una evaporación, ¿cierto? Entonces, esa evaporación vuelve nuevamente a la atmósfera. La sumatoria de todo eso estamos en el agua, en la parte del agua atmosférica ya. Y esa agua atmosférica, como ustedes ven, estamos hablando, este es un proceso llamado de evapotranspiración. ¿No? Es todo el agua que está haciendo una evapotranspiración, ¿ya? Y esa evapotranspiración, vamos a ver que nuevamente cae como una precipitación. Entonces, fíjense, ahí directamente hay un ciclo, ¿cierto? Esa agua que está en la atmósfera se precipita, viene por flujo de suelo, hay una infiltración, una percolación, ¿no? Parte del agua de precipitación se infiltra y de parte hay una escorrentía superficial que viene en los ríos. En el río vamos a tener que hay un flujo superficial ahí, ¿no? Subterráneo. Y hay una precolación profunda que a través en la zona de las raíces de las plantas, ya más abajo, también tenemos lo que se llama un flujo subterráneo. Todas esas aguas vienen y se juntan hasta una sumatoria y se van a los mares, ¿no? Bien, de los mares, por eso se llama evapotranspiración, se evapora. Esto que está ahí en las nubes de la transpiración de las plantas, también ya está en la atmósfera y la parte que es intersectada por la atmósfera hacen una sumatoria y eso se llama evapotranspiración, ¿ya? De esa evapotranspiración nosotros vamos a ver que llega a la precipitación nuevamente sobre el globo terráqueo, ¿ya? Bien, eso entonces sería el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, fíjense, esto cae, ¿no? Y de la infiltración nuevamente vamos a ir hacia arriba, ¿cierto? Y aquí también vamos a ir hacia arriba. Como ustedes ven, nosotros aquí nos falta algo importante que se llama efecto de capilaridad. Capilaridad. Y esto nuevamente
hacia la superficie terrestre, ¿no? ¿Cuándo sucede la capilaridad? ¿Alguien me puede decir qué es la capilaridad? Hola, hola. Ingenua es esa agua que sale por las paredes cuando uno no le pone cubierta de goma, digamos, para que no suba el agua al reboque y le pegue la pintura. Pero ese efecto, bueno, ese es un efecto, ¿cierto? Pero prácticamente es cuando se eleva el agua. se eleva el agua, ¿cierto? De abajo hacia arriba, ¿no? Agua que está en la zona subterránea, sube hacia la superficie terrestre, ¿ya? Por tubos capilares se llaman. Los tubos capilares son tubos pequeños, lo máximo son, bueno, entre 10 milímetros. Eso, nosotros tenemos lo que se llama un tubo capilar. Y ahí hay una fuerza de adhesión, ¿no? Entre las paredes del que lo que nosotros un tubo capilar, ¿ya? Y el líquido, ¿no? Nosotros vamos a ver que si nosotros tenemos un tubo capilar acá, póngase como dice ahí, tenemos la superficie terrestre, entonces toda esta agua de acá hacia arriba, ¿no? Y se forma lo que se llama un menisco acá, ¿no? Es decir, sube, ¿no? Hasta arriba, ¿no? Depende de qué cantidad de agua tengo y cómo es considerado este tubo capilar de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos un menisco acá, ¿no? Entonces hay un efecto de adhesión y cohesión ahí, ¿no? Este es el efecto que va hacia arriba. El efecto que va hacia abajo, vemos esta es la superficie, cuando va hacia abajo tenemos un tubo capilar de esta forma, ¿no? Porque puede bajar también, ¿ya? Pero eso depende de quién es mayor, si es mayor la cohesión que la adhesión entre supuestamente el tubo capilar y el líquido, ¿no? Entonces ese sería un efecto de capilaridad. Pero acá vamos a ver esos vasos capilares se van a formar dependiendo del terreno, ¿no? Y como ustedes ven, solamente cuando nosotros tenemos suelos arcillosos, bien compactados, es decir, no hay ese flujo capilar, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que si nosotros tenemos otro tipo de material, siempre tenemos la posibilidad de que exista ese flujo capilar. Entonces, como ustedes ven, hay un flujo capilar que viene desde la profundidad, ¿no? Y del mismo subsuelo se va al flujo subterráneo o subsuperficial y luego se va nuevamente a los ríos, ¿no? Es decir, por muy poca que sea agua, pero también tenemos que considerar el elemento que va hacia arriba por capilaridad también, ¿ya? Muy bien, esto es capilaridad y esto es transpiración, ¿cierto? Evotranspiración, ¿no ven? Y la transpiración se da hacia estas flechas de acá, ¿no ven? A través de la infiltración, ¿no? Muy bien, entonces eso sería el ciclo hidrológico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hola, hola. ¿Algo que queramos comentar? Yo tengo una duda, disculpe. En evapotranspiración, yo pensaba que era solo de las plantas y evaporación era de todo, digamos. No sé si. Lo que viene de las plantas es simplemente la transpiración, que ya es un agua que está en la zona de la atmósfera, ¿ya?
Esa sería la transpiración, viene a través de las raíces de las plantas y de las hojas de las plantas que se transpira, ¿cierto? Y esta evapotranspiración es la que se evapora de los mares y cauces y lagos, etcétera, ¿no? Aquí, ¿por qué estamos viendo esto? Más adelante vamos a ver, tocar neta la precipitación, ¿ya? Y si nosotros nos vemos, porque netamente vamos a ver precipitación, ¿ya? Luego vamos a ver una escorrentía superficial que son los ríos, las cuencas hidrográficas. Ya ahí entra. Fíjense, nosotros, este es un cuadro que yo tengo el agua en todas sus formas, en todas sus etapas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es de la malla, del objetivo de esta materia es para que nosotros, esto de acá del ciclo hidrológico, nos englobamos. Jóvenes, no pude pagar mi Zoom. Si se apaga, nos volvemos a conectar, ¿ya? Por ahora, porque ya voy a solucionar mi problema de la banca ahora para poder pagar, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, como ustedes ven, esto es una globalización. Más de la unidad número 2, vamos a ver todo concerniente simplemente a las precipitaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con esta precipitación. Todo eso es la unidad 2. Vamos a ver los mecanismos de formación de las precipitaciones, medidas de precipitación, etcétera, ¿no? Entonces, luego vamos a ver las aguas subterráneas, las aguas superficiales, que son las escorrentías superficiales, esta es la unidad número 3. ¿Ya? Como ustedes, a ver, un ratito, voy a dejar de compartir para que nos englobemos totalmente. ¿Ya? Un ratito. Ustedes van a apreciar acá. La unidad número 2 dice del programa de la materia, vamos a tener las precipitaciones en relación con la vida, mecanismo de la formación de las precipitaciones, ¿no? Medidas de las precipitaciones, regímenes pluviométricos, ¿no? El agua y su importancia en el equilibrio de la vida. Aquí está nuevamente su importancia de la vida. Y la número 3, como ustedes ven, esto ya se trata de allá precipitaciones dentro de lo que es el ciclo hidrológico, tratamos de las precipitaciones. En la unidad número 3 tenemos las cuencas y lo que es la escorrentía superficial, ¿ya? Definiciones de cuenca, todo lo que es escorrentía superficial. Eso sí, para que nosotros nos englobemos acá, ¿no? Y luego vamos a ver las características de las cuencas, etcétera, ¿no? Entonces, ya no nos vamos más abajo dentro de lo que es la hidrología, digamos, dentro del programa de la materia, tendríamos que hablar de las aguas superficiales o subterráneas, pero lo que más nos interesa a nosotros para nuestros proyectos es la obtención y manejo y presentación de los datos hidrometeorológicos, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, está bien marcado. Si ustedes se recuerdan ahorita lo que hemos visto, el ciclo hidrológico, tenemos las precipitaciones y las escorrentías superficiales, ¿cierto? Que es en la zona de la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces, esas dos son importantes, digamos, para dentro del contenido de la materia. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos todavía, porque fíjense, en la unidad 2 es simplemente precipitaciones, en la unidad 3 es cuenca, esto es la escorrentía superficial, y manejo de datos, ¿no? Que eso ya es
estamos fuera del ciclo hidrológico, solamente cómo manejamos los datos, ¿no? Pero en la unidad número 1, que es la más larga acá, ¿no? Porque yo la considero la más larga, ¿no? Como ustedes ven, aquí hablamos del ciclo hidrológico, ¿no? Y ahorita el número 3 vamos a hablar del clima y la atmósfera. Y en la 1.4 vamos a ver el agua atmosférica, que sería la agua atmosférica en la precipitación. Como ustedes ven, una parte de lo que se precipita a la Tierra, una parte queda interceptada en la atmósfera. Y fíjense, vamos a ver lo que se llama evaporación y evapotranspiración. Y es ahí donde su consulta, que usted me dice, vamos a ampliar bastante ese concepto, ¿no? Bien, y luego vamos a ver otros factores que es el aire y los vientos, movimientos continentales, campos verticales y horizontales de presiones, eso dentro de la unidad número 1 todavía. Esta unidad número 1 es un poquito más amplia. Factores de la evolución de la situación lógica, ¿no? Son los ciclones, etcétera, tempestades, ¿no? Bueno, esos son, digamos, conocimientos generales de la hidráulica. Y luego nos vamos a ver, como les he dicho, específicamente las precipitaciones y las cuencas hidrológicas, ¿no? Vertientes. Y la unidad número 4 ya estamos fuera del ciclo hidrológico, lo que es la obtención y manejo de los datos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahorita seguimos nomás en la unidad número 1. Lo que tenemos que ver es el clima y la atmósfera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vamos a dejar de compartir. No, esto es para que nosotros veamos por dónde andamos, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la materia? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos conocer? En la unidad número 1, como ustedes deben estar los conceptos, ¿no? Para luego ya irnos a algo muy específico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. No, acá no todavía. Vamos a escribir un poquito más. ¿Ya? Entonces, acá lo que nos queda es ver el clima y la atmósfera, ¿no? Esto es 1, 3. Bien, ¿de qué se trata esto de acá? Vamos a ver que necesitamos ver qué elementos y factores forman el clima, ¿no? Entonces aquí vamos a escribir, nos hacemos una pregunta. ¿Qué elementos y factores forman el clima? Eso nos preguntaremos y vamos a respondernos, ¿no? Cuando ustedes preguntan y quieren saber acerca de cómo está en un lugar, por ejemplo, o cómo es, ¿qué preguntan? Ahorita, por ejemplo, yo le voy a decir cómo es el tiempo o cómo es el clima. ¿Qué dicen ustedes? Tengo dos preguntas importantes ahí, tiempo y clima, ¿no? No sé si ustedes ven los pronósticos de Unitel. ¿Qué dice? ¿Tiempo o clima? ¿Qué dice? Clima.
¿Ah? Clima. ¿Clima? ¿Seguro? Datos del tiempo. Datos del tiempo. Datos Y luego del ya, tiempo. después dice el clima de Santa Cruz estará a tal temperatura. Pero clima, bueno, está un poquito medio. Bueno, podríamos aceptar, ¿no? Pero más básicamente dice el tiempo, ¿no? Datos del tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver importantísimo entre pie y lima, ¿ya? El tiempo atmosférico. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Esto para que nosotros entendamos mejor. El tiempo atmosférico. Porque fíjense, es lo que a nosotros nos reportan. De qué era el tiempo atmosférico. Aquí vamos a decir que es el estado de la atmósfera, ¿ya? El estado de la atmósfera, a ver, por favor, Dividida entre cuatro. Su audio, ingeniera, creo que está apagado. ya, gracias. Entonces, vamos a ver qué es el estado de la atmósfera en un lugar y en un tiempo determinado. ¿No? Ahorita, ¿qué me pueden decir del estado de la atmósfera? Yo le puedo decir, ¿qué es del tiempo? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿Ah? Por eso en inglés dice, what is weather, ¿no? ¿Qué es del tiempo? Dice, no, es que es del clima, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, usted me puede decir, está nublado, pues la atmósfera está parcialmente nublado, parece que va a llover, ¿no? Bueno, porque las nubes están cargadas, ¿no? Entonces, esa es parte de la evapotranspiración, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos nubes cargadas, y de otros efectos que vamos a ver cuando estemos viendo esos temas específicos, ¿ya? Ustedes me van a decir, por ejemplo, ese es el tiempo, digamos, ahorita, ¿no? Hay la temperatura de tanto, bueno, eso es el tiempo. El tiempo atmosférico. Nosotros hablamos del clima, ¿ya? Nosotros vamos a ver es el estado promedio de la atmósfera. Sí, nuevamente nos referimos a la atmósfera, porque es la que me da el estado en que nosotros estamos en la superficie terrestre, ¿no? Pero dice a lo largo de un periodo de tiempo mayor.
¿Mm? Por ejemplo, puede decirme, bueno, el clima pues en Santa Cruz normalmente está entre los mayor o menor a 30 grados centígrados normalmente, ¿no? Entonces ustedes me están hablando ahí ya del clima, porque eso es lo que sucede en un mayor tiempo, ¿cierto? Son ya del lugar ya. Esto puede decir, por ejemplo, en un tiempo de mayor, como decir años, meses, ¿no? Es decir, es lo representativo ya de un lugar, el clima, ¿no? El clima frío en La Paz, digamos, ¿no? Entonces es por eso que nosotros hablamos de un tiempo atmosférico y de un clima. ¿Está entendido? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿No? Por eso es que aquí dice el clima, ¿no? No nos vamos a referir a este determinado tiempo pequeño en que nosotros vemos el estado de la atmósfera. Simplemente vamos a ver aquí el clima, ¿no? Entonces, vamos a ver entre qué elementos y factores forman el clima, ¿no? Vamos a ver que tenemos los elementos y acá vamos a tener los factores, ¿ya? De estos elementos vamos a ver que el clima forma la temperatura, por eso es que nosotros decimos, ¿no? ¿Qué es el clima en Santa Cruz? Pues no, la temperatura es de 30 grados. ¿Cómo son las precipitaciones? Llueve más, llueve menos, ¿no? Hablamos de otro elemento importante del clima, es la precipitación. También, cuando habla del clima, datos del clima, nosotros vamos a ver cuál es la humedad. También, si ustedes ven en los reportes del clima, nos dan la temperatura, va a llover, no va a llover, está medio nublado, parece que va a llover. Nos dan los porcentajes de humedad, ¿cierto? Bueno, lo que no nos dan es la presión, cómo está la presión atmosférica, ¿no? Y normalmente también nos dan otro dato que son los vientos. Si ustedes ven y escuchan los reportes del clima, ustedes ven que nos dan la temperatura, nos dicen está nublado, seminublado, están las nubes cargadas, parece que va a llover, nos da el porcentaje de humedad, ¿cierto? Me equivoco, ¿no? Y nos dicen, bueno, los vientos estarán entre 30 a 40 kilómetros por hora, qué sé yo, 80. Si ustedes ven, todos esos son los elementos que normalmente nosotros escuchamos en las noticias, ¿cierto? Siempre cuando nos dan reporte del clima. ¿De acuerdo? Entonces, ve esto. Los elementos del clima ¿ya? Sirven para conocer qué es lo que nosotros conocemos, el estado del tiempo atmosférico. El estado del tiempo atmosférico, y condiciones climáticas. Lo más importante de un lugar.
¿no? Por eso es que cuando ahí en UNITEL nos dice, bueno, el clima en las provincias, por ejemplo, aquí en la ciudad, en La Paz, Oruro, bueno, nos dan esas condiciones, ¿cierto? Es decir, el estado del tiempo atmosférico, eso es lo que nos da. Nos da viento, bueno, presión, nos dan qué porcentaje de humedad, si va a llover, cómo es la temperatura, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, entre los factores, vamos a ver que es importante la latitud donde nos encontramos. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Nos vamos a ir al texto del doctor García, que está explicando ahí todos estos factores que son la latitud, longitud. Como ustedes vamos a ver, en el trópico de Cáncer es donde tenemos temperaturas mayores. El Capricornio, y después en los en los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Vamos bajando hasta que llegamos a los polos donde la tenemos menor temperatura. Entonces, fíjense, mucho depende de la latitud. También dentro de la superficie terrestre, ¿no? La altitud, ¿no? Como ustedes ven, nosotros todos estos elementos del clima son diferentes aquí que en La Paz, ¿no? Por eso es que también depende de la latitud, ¿no? De relieve, ¿no? Si hay montañas, no hay montaña. Por ejemplo, en los valles ya cambia, el tiempo, el clima va cambiando porque hay un mayor relieve, menor relieve. También vamos a ver que otro factor importante es la cercanía al mar. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos vientos que dependen, ¿no? Si no vienen acelerados, ¿no? Y vienen las tormentas, ¿no? Ahí. De todas maneras, vamos a ver que también vienen a formar un factor importante las corrientes marinas. Las corrientes marinas. ¿No? Esas corrientes marinas, ¿qué son esas corrientes marinas? ¿No? Son las que trasladan grandes masas de agua, para que nosotros lo entendamos mejor. Trasladan grandes masas de agua a través de los océanos. ¿No? Cuando nosotros hablamos, si estamos en las cercanías del mar, vamos a ver que el mar, en este caso, actúa como un modelador ¿ya? Del tiempo. ¿No? Estamos hablando del tiempo de la atmósfera, ¿cierto? Bien. El relieve, ¿en qué afecta la relieve? El relieve. Esto va a influir en las zonas más montañosas, ¿cierto?
¿no? Bien, va a influir en las zonas más montañosas. Y vamos a ver que en las zonas más montañosas son más frecuentes en este caso la niebla, la lluvia. En este caso vamos a ver la niebla, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Bien, entonces el relieve va a influir en el clima en ese aspecto. Cuando nosotros hablamos de altitud, estamos hablando de que como en la altitud, cómo es el clima aquí en Santa Cruz, ¿no? Porque mucho depende de también los metros sobre el nivel del mar con que nos encontramos, ¿no? ¿Y qué significa la altitud? Es la distancia vertical ¿entre quién? A ver, ¿alguien me puede decir qué es la altitud? Algo, a ver, que se les ocurra. Entre la superficie terrestre y el nuestro. Exactamente, entre la superficie terrestre y el mar, ¿no? Y dice sobre el nivel del mar, ¿cierto? Y como ustedes ven, cuando hablamos de latitud, y nosotros tenemos el globo terráqueo acá, ¿no? Aquí tenemos la línea del Ecuador, y están los polos, ¿no? Entonces son estos paralelos, lo que me da latitud son estos paralelos, ¿cierto? En cualquier lugar. Depende de esos paralelos, ¿ya? Entonces, como nosotros nos vemos aquí, esta es la línea del Ecuador, ¿no? Y vemos que también la temperatura va influyendo de acuerdo en qué latitud nos encontremos, ¿cierto? Bien, entonces estos son los factores que me condicionan, ¿no? Que me influyen. Todo esto, la latitud, la altitud, el relieve, si nos encontramos en la cercanía del mar o tenemos corriente, influyen en quién. Influyen en todos estos elementos que forman el clima. A ver, influyen ahí. ¿Se entiende? Sí, ingeniera. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, esto digamos ya es un resumen. Estaba viendo el texto del doctor García, habla de temperatura, habla de precipitación y habla de humedad también, ¿ya? Más adelante vamos a ver los campos verticales de la temperatura, habla de la inversión del tiempo, hace un resumen de inversión térmica, ¿no? Estamos hablando todo de temperatura, ¿ya? Y muchas otras cosas más, una estabilidad térmica, es decir, una estabilidad de la temperatura. Luego he visto que en su libro dice, en la unidad número 3, habla de humedades, ¿no? Precipitaciones, ¿ya? Entonces, para que nosotros enganchemos en todo eso, nosotros necesitábamos conocer por qué habla en su libro, en su texto, de todos estos elementos. ¿De dónde nacen y por qué nosotros necesitamos conocer? ¿Por qué? Como ustedes ven, es un promedio llamado clima, ¿cierto?
Entonces, ese clima, como ustedes ven, aquí tenemos factores muy importantes que a veces nosotros tenemos el más importante de todo esto de la precipitación. ¿Ya? Yo les di para que ustedes me investigan, ¿ya? En qué proyecto nosotros podemos trabajar con la hidrología. ¿Por qué es importante la hidrología? ¿Para qué tipos de proyectos y por qué? ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos las precipitaciones, tal vez humedades, presiones, ¿no? Más las precipitaciones nosotros necesitamos ver, ¿no? Dentro de todo lo que son los elementos del clima, ¿no? Primero, principalmente para hacer cualquier proyecto. ¿Ya? Bien, se entiende esto del clima y sus elementos y sus factores, ¿cierto? Bueno, esto es un resumencito también, ¿no? Ahora, si seguimos hablando del clima y la atmósfera, como ustedes ven, vamos a irnos al texto del doctor García, ¿ya? Déjenme un ratito, voy a dejar de compartir acá. Esto es para que nosotros podamos entender este texto también, porque habla aquí y esto acá, ¿no? Entonces nosotros tenemos que englobarnos primero y ver por qué salen todos estos factores, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de la evaporación y evapotranspiración, ¿no? Entonces esto está más allácito dentro de lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Habla del clima, aquí de los vientos, por ejemplo, ¿no? Aquí magnitudes del viento, ya estamos hablando de los elementos del clima, ¿no? Aquí habla de cambios de presiones y vientos, entonces esto se refiere al clima, ¿no? Y como el clima viene, por supuesto, hemos visto, ¿qué era el clima? ¿Alguien me puede repetir ahora? ¿Qué era el clima? ¿Alguien se le quedó? El estado promedio de la atmósfera. ¿El clima? ¿Eso es el estado promedio de la atmósfera? Sí, sí. Ya. Entonces, nosotros, como usted, del estado promedio de la atmósfera, del clima, ¿cierto? De todo, ¿no? Aquí habla de humedades. Como ustedes ven, eso es un elemento del clima. Bueno, esto es la cantidad hidrológica. Bueno, el ciclo hidrológico que hemos visto ahorita, ¿no? Nos falta agregar estas cositas de acá, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en su debido tiempo. Vapores de agua que están en la atmósfera. Esto es parte del ciclo hidrológico. A ver, ¿dónde quería llegar? Cambio de presiones, eso es un estado del clima también. Vemos ese cuadro, ¿ya? Que nosotros vemos que la temperatura varía con la altitud, ¿no? En los 10 primeros kilómetros, fíjense, la temperatura va aproximadamente desde 20, ¿no? Y va disminuyendo, ¿no? Porque ayer hemos visto, bueno, este elemento es un elemento de la temperatura. ¿A causa de qué? De la altitud, ¿no? Si nosotros revisamos ese cuadrito que hemos hecho ahorita, vamos a decir que los factores, latitud, altitud es uno de los factores que me determina la temperatura, ¿no? Entonces, como nosotros vemos en la troposfera que hemos visto ayer,
que es de 0 a 10 o a 16 kilómetros que tiene la troposfera. Y en este cuadro dice a 10, en algunos libros dice 16, eso está viendo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos un nivel del mar más o menos con una temperatura de 20 grados, más o menos. ¿Mm? Y luego por cada 6,5 kilómetros cambia la temperatura. Cambia, a ver, en 6,5 grados por kilómetro, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho, 6,5 grados por kilómetro. Por eso es que en esto aquí de la tropopausa, estoy hablando de esto de aquí, ¿no? Ese factor que es la altitud me determina que en esta zona de la capa de la atmósfera va a ir disminuyendo, ¿cierto? Hasta más o menos menos 60 grados centígrados. Creo que 58 lo hemos sacado, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, aquí este es un factor importante que es temperatura debido a la altitud, ¿ya? Bueno, estas son las variaciones de temperatura en cada zona de la capa atmosférica, ¿cierto? Bien, aquí cuando dice gradiente de peso adiabático, húmedo, saturado, seco, ¿ya? Es con respecto a la temperatura, inversión térmica, dice, bueno, vamos a ver, vamos a llegar a los comienzos. ¿Ya? Aquí, bueno, esto es lo que hemos visto ayer también, ese cuadro, donde tenemos la troposfera. Ahí en el otro cuadro dice de 10 a 17, de 0 a 10, 0 a 50, de 17 a 50. Cuando llegamos a los 85 kilómetros, desde los 690 hasta los 10.000 está la exósfera. Luego tenemos el vacío, ¿cierto? Entonces, eso hemos visto ayer. El contenido del vapor de agua. Tenemos la humedad específica, pero no me interesa esto, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero ver es esto. Estamos hablando de temperatura, ¿no? Es el primer elemento del clima, ¿ya? Por eso es que aquí dice campo vertical de la temperatura. Dice, los cambios térmicos por la radiación entre la atmósfera y la superficie son activos en la unidad de superficie. Vamos a ver que hay una convección y una conducción. La conducción es el aire en contacto con el bulbo, y la convección es portado por corrientes y vientos, ¿no? Es decir, el aire, estamos hablando del oxígeno en la capa de la troposfera, ¿ya? Ese bulbo se refiere más que todo a las nubes, ¿cierto? Por eso se le dice bulbo. Convección, bueno, eso está portado por los vientos. ¿Cómo va el viento sobre ese bulbo, ¿no? Ahí la corriente es de viento. Bien, aquí como ustedes ven, es importante la troposfera, que es la disminución de la temperatura con la altura. Es lo que hemos visto ahorita en ese cuadro, ¿ya? En esa que es la troposfera, vemos algo como esto, ¿cierto? ¿No? Que va aproximadamente de los 20 grados centígrados y va disminuyendo, ¿no? Disminuye, más o menos hasta 58 grados centígrados, menos 50, dice. Y en el Ecuador va a disminuir menos 85 grados centígrados, ¿ya? Entonces, en esto
de aquí, en esta franja que es la troposfera, vamos a ver que esto va a ir disminuyendo, ¿ya? Por eso dice la disminución de la temperatura con la altura, variando así el gradiente. ¿Qué significa gradiente, jóvenes, para ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué significa gradiente? De mayor a menor o al revés. Bueno, esa es una línea, ¿no? Así nomás, ¿no? Que va de menor a mayor o al revés, ¿cierto? Pero prácticamente, ¿qué es? Pregunta para mañana. Nosotros en cálculo también vemos lo que son gradientes, ¿no? El gradiente es un vector, ¿ya? Es un vector. ¿Sería una variación de magnitud, ingeniera? Exactamente, es una variación de magnitud, ¿ya? Cuando hablamos de gradiente, si yo tengo, por ejemplo, a ver, si hablamos un poquito para que entendamos la palabra gradiente, porque si yo no entiendo qué es gradiente, tampoco voy a entender mucho la teoría. Por eso es que yo tengo que preguntarme uno por uno, ¿qué es eso? ¿Cierto? Por eso hace rato le dije, ¿qué son los bulbos? Dice, no, bueno, ya tenemos que ver, tenemos que analizar, ¿ya? Porque yo tengo que entender, en la definición tengo que entender pues cada palabra, ¿no? Si yo tengo que U es igual a F de XY, por ejemplo, el gradiente de esa función, ¿ya? Es decir, es la derivada de U con respecto de X en la dirección de Y, más la derivada de U con respecto de Y en la dirección de J. Ese es un gradiente, es un vector, ¿ya? Si está en el espacio, por supuesto, si tiene aquí más Z, más la derivada de U con respecto de Z en la dirección de K. Si está en el espacio, ese es un gradiente, ¿ya? Pero como nosotros vemos físicamente, esto es un vector, ¿ya? Si estamos trabajando sin esto, es un vector en el plano, entonces vamos a ver que este vector se le llama gradiente. Y el gradiente es lo que me da magnitud o la variación dentro de las condiciones físicas de un cambio de una magnitud con respecto a otra, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, yo tengo esto en la dirección de Y, se llama J, esto se llama A, entonces ya yo estoy dando esa dirección del vector, que sería, esto sería AI más BJ, ¿no? Sería el gradiente de U, ¿ya? Es como tener una magnitud con respecto a otra, ¿ya? Entonces, eso sería la gradiente. Físicamente, nosotros vamos a hablar así, ¿ya? Y hemos dicho geométricamente y físicamente es la variación de una magnitud con respecto a otra. Esto es un gradiente, ¿ya? Es la variación, en este caso, variación de la temperatura según la altura. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? En este caso, a ver su micrófono, jóvenes. Yo tengo que salirme de acá de mi tablet para poder apagar sus micrófonos, ¿ya? Bien, entonces cuando yo estoy hablando de gradiente, es la variación de esa temperatura con respecto a la altura, ¿no? Es decir, cuando nosotros acordamos la definición de derivadas, por ejemplo, derivada dice es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado, ¿cierto? Pero cuando nosotros, eso es geométricamente, pero físicamente dice la variación de una magnitud con respecto a otra. Por lo que acabo de decir ahorita, tenemos la derivada de U con respecto a X, derivada de U con respecto a Y, ¿cierto? Por eso dice, eso forma el gradiente, la variación de una magnitud con respecto a otra, ¿ya? Bien, entonces, es la variación según la altura que llega a ser un valor de 0,6 grados centígrados en 1 kilómetro. Nosotros habíamos dicho que era 6,5, ¿no? grados
por 6,5%, creo que habíamos dicho, ¿ya? Más o menos 0,65, porque habíamos dado grados centígrados en 1 kilómetro, con una temperatura constante se tiene un gradiente neto igual a 0, ¿ya? Es decir, que llega a menos 50 grados centígrados y en el Ecuador llega a menos 85 grados centígrados. Vamos a ver que esta temperatura también influye otros aspectos, que no solamente es la altura, ¿no? Vamos a ver que hay otros aspectos que me determinan también la temperatura del clima, ¿no? La troposfera se encuentra a una distancia de 6 kilómetros en los polos y a 18 kilómetros en el Ecuador, ¿ya? Esto de acá, vemos de que ayer hemos visto esto de aquí también, que en los polos tenemos mayor capa de lo que se llama. Y en los polos tenemos 6 kilómetros de capa de troposfera, ¿ya? Esto ayer también lo hemos visto. Bien, después de la troposfera viene la estratosfera. Bueno, hasta ahí, hasta aquí fíjense, el campo vertical de la temperatura, ya, ¿qué estamos diciendo? Que la temperatura varía con respecto a la altitud, ¿no? A la latitud, perdón. Y también varía, depende de la altitud. En este caso, cuando todo esto de aquí está hablando simplemente de latitud y altitud, ¿bien? Bien, como nosotros vamos a seguir hablando de temperatura, hay un fenómeno importante que sería la inversión de temperatura. Dice, en las capas cercanas al suelo, el gradiente puede tener valores positivos o negativos, ¿ya? Ya hemos definido perfectamente qué es gradiente, ¿no? Dice, la temperatura ¿Sí? no era eso, ¿no? Bien, jóvenes. Van a disculpar. Se lo prometo que para mañana vamos a trabajar sin interrupciones. Bien. Estamos hablando de inversión de la temperatura. Sabemos que la temperatura es un elemento del clima. ¿Eh? Entonces, dice que la temperatura varía con la altura y es mayor en espacios de centenares de metros, ¿no? En típico Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿cierto?
En la noche el suelo se enfría y la temperatura disminuye, eso es importante, eso ya lo sabemos también. ¿Ya? En el día el suelo se calienta aumentando la temperatura en capas bajas mayores de 1 a 100 metros y se restablece el gradiente vertical. Cuando ocurre la inestabilidad atmosférica es cuando vio adiabáticos. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué podemos decir de esto? Que en la noche, como ustedes ven, ya nos tapa la luna o ya le estamos dando vuelta al sol, estamos en otra posición y vemos que el suelo se enfría, ¿no? Y la temperatura disminuye. Pero en el día tenemos un aumento de la temperatura. Y ese aumento de temperatura, cuando nosotros nos encontramos más cercanas a la capa terrestre, vamos a ver que está entre alrededor de 1 a 100 metros para restablecer el gradiente vertical. Cuando nosotros vemos que hay una inestabilidad atmosférica es cuando se producen cambios adiabáticos. ¿Qué significa cambios adiabáticos? ¿No? Aquí, como vemos, tenemos una temperatura sin inversión y allá tenemos en el otro cuadro una inversión térmica, ¿no? Aquí vamos en esa capa de la troposfera, como ustedes ven, estamos hablando de la troposfera de 0 a 10 kilómetros. Aquí directamente cae y se refleja el aire caliente hasta arriba, ¿cierto? Pero cuando tenemos inversión térmica, ¿ya? Tenemos una temperatura en el suelo, fíjense, aquí tenemos temperatura caliente, aquí tenemos una temperatura caliente, ¿no? Que esto, aire cálido, luego tenemos un enfriamiento y luego vuelve y otra vez, ¿ya? Lleva de caliente a frío, porque más arriba ya cuando pasa a cierta altura, ya vamos a ver que el aire siempre es cálido debido a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces igual sucede acá, ¿no? Aquí tenemos aire caliente, se hace frío y otra vez vuelve a aumentar, por eso se llama inversión térmica, ¿ya? Y sin inversión, el suelo se mantiene caliente hacia arriba en todo lo que se llama la troposfera, ¿cierto? Por eso dice la temperatura varía con la altura y es mayor en los espacios centenares de metros. En la noche el suelo se enfría y la temperatura va a disminuir. Fíjense, ¿qué pasa con esta inversión de la temperatura? Como ustedes ven aquí, ¿qué es la inversión térmica? ¿Cómo se forma? ¿Quiénes son más sensibles? ¿Qué efectos tiene en la atmósfera? Tenemos uno, ¿qué es? ¿Cómo se forma? Número 3, ¿qué efectos tiene la atmósfera? ¿Qué efectos tiene en la salud? ¿Quiénes son más sensibles? ¿Cómo prevenir estos efectos de la inversión térmica? ¿No? Cuando hablamos, ¿qué es la inversión térmica? Que es una masa de aire caliente atrapada entre dos masas de aire frío, ¿no? Masa caliente entre medio de dos masas de aire frío. Esa es una inversión térmica. ¿Y dónde se produce? Verticalmente en la atmósfera, ¿ya? Esto tenemos en la atmósfera. Es decir, que la inversión térmica
A ver, ¿qué dice la fórmula? Masa de aire caliente atrapada entre dos de aire frío. ¿No? Aquí, como ustedes ven, en el cuadro tenemos aire caliente atrapado por un aire frío. ¿Sí? ¿Se fijan, no ven? Aquí en el dibujo. Estos que son celestes son, en verde celeste, son aires cálidos. ¿No? Por eso dice que es la inversión térmica, masa de aire caliente atrapada entre dos masas de aire frío, ¿no? O al revés, ¿cierto? ¿Dónde? Verticalmente en la atmósfera. ¿Cómo se forma esta inversión térmica? La temperatura del suelo disminuye, enfriando el aire cercano. El aire de mayor altura está más caliente y menos denso. El aire frío no puede subir ya que es más pesado. ¿Ya? Cuando hablamos de densidades, vamos a ver de que como es un gas, se comprime, y cuando nosotros tenemos aire frío, eso está más comprimido, es más denso, es decir, estamos hablando de una de las propiedades que es la densidad, ¿no? Y entonces hay mayor densidad en la atmósfera, ¿ya? Por eso se llama aire frío, ¿no? Es más pesado, ¿ya? Cuando decimos es más pesado, estamos hablando de densidad, ¿no? Y cuando el aire es menos denso, es más caliente. El aire de mayor altura está más caliente, dice, y menos denso, ¿ya? Por eso dice la temperatura del suelo disminuye enfriando el aire cercano, ¿ya? De esa forma, nosotros vamos a ver que se forma la inversión térmica, ¿ya? Bien, luego vamos a ver qué efectos tiene la temperatura, qué efectos tiene la atmósfera en esa inversión térmica. Dice que no permite movimientos de masas de aire, ni vertical ni horizontal. ¿Ya? O sea, está atrapado ahí, no permite ningún movimiento. ¿Ya? Al no permitir ningún movimiento, ¿qué es lo que provoca? Provoca que los contaminantes, fíjense aquí, no se dispersen, generando concentraciones altas a nivel del suelo, ¿no? En ese caso vamos a ver qué sustancias están presentes en monóxido de carbono, partículas de monóxido de carbono, ¿no? Eso es lo que produce. Esa es la sustancia que nosotros tenemos cuando hay una inversión térmica. Está provocando que los contaminantes no se dispersen en la atmósfera, sino generan mayor concentración a nivel del suelo, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce. Y eso es lo que provoca. Y eso es lo que provoca bajo efectos de la temperatura, de la atmósfera, ¿cierto? Dice, ¿qué efectos tiene en la salud? Vamos a ver que hay efectos temporales, como nosotros lo vemos aquí, y crónicos, ¿ya? En los temporales vamos a ver que hay tos, dolor de cabeza, malestar en la garganta, irritación en los ojos, sensación de falta de aire, palpitaciones. Y aquí, pues, en los crónicos, pues, ya sea que le afecte bastante la salud, cuando le dé una sinitis, qué sé yo, ya más alargado, ya más crónica, ¿no ves? Porque hay no sé si ustedes han escuchado a las personas a veces, cuando cambia la temperatura o va a llover, pero le viene la sinitis, ¿no? Es decir, es una alergia.
vienen las alergias, que ya eso ya tiene un efecto sobre la salud, ¿no? A veces cambios de clima. Entonces, eso ya son cuadros agudos, digamos, lo que es, bajo efectos de la salud del ser humano, ¿cierto? Esto, los temporales son bueno, mientras dure ese rato, ¿no? Pero acá ya son más agudos los crónicos, ¿no? Dice, la inversión térmica, ¿quiénes son más sensibles? Niños menores a 5 años, adultos mayores a 65 años, personas con problemas respiratorios y cardíacos, ¿no? De lo que le decía yo, hay esos efectos de la salud que tienen de acuerdo a lo que son los efectos de la inversión térmica. ¿Cómo puede prevenir los efectos? No estar mucho tiempo en el exterior, no realizar actividades en el exterior, ¿cierto? Bueno, esas son medidas, pero lo más importante estamos acá. ¿Qué es masa de aire caliente atrapado entre dos masas de aire frío? Esa es una inversión térmica. ¿Cómo se forma? Importante, ¿no? ¿Cómo se forma? La temperatura del suelo disminuye, enfriando el aire cercano. El aire de mayor altura está más caliente y menos densa. El aire frío no puede subir ya que es más pesado, ¿eh? Bien, entonces hemos visto, y fíjense que aquí dice, vamos a ver de que el suelo se enfría muy rápidamente, ¿ya? Y pierde calor, más arribita pierde calor. El suelo enfría el aire cercano a él. Entonces, fíjense, si este suelo está frío, entonces aquí vamos a tener parte de la atmósfera que tenemos una masa de aire frío más cercana al suelo, ¿no? Aquí el aire a mayor altura tiene temperatura mayor, es decir, más caliente. Entonces aquí, de lo que el suelo está frío, a la más cercana tenemos una masa de aire frío, pero a la medida que nos alejamos del suelo ya tenemos una masa de aire caliente. Bien, aquí tenemos, como vemos aquí, un globo con aire frío y un globo con aire caliente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el globo con aire frío está en el suelo? ¿Por qué? A ver. Y el otro está arriba. El aire frío es más pesado. El aire frío es más pesado, se condensa, ¿cierto? El gas se condensa ahí y su peso específico es mayor, es más pesado. El globo con aire caliente se eleva, por eso es que nosotros, como vemos, si ustedes han visto los globos aerostáticos, ¿no? Eso siempre va con su llamarada ahí encendiendo, ¿no? Para que tengamos un suelo más liviano y pueda elevarse, un aire más liviano y pueda elevarse, ¿cierto? Por eso es que esa, digamos, es la causa por lo que ustedes han visto, esos globos aerostáticos siempre va con su llamarada y no van aumentando siempre la temperatura, ¿no? Para que se eleve, ¿no? Dice, el aire caliente es más liviano que el aire frío, por ello los globos con aire caliente flotan en la atmósfera. Bien. El aire frío pesado no puede pasar a través de la masa de aire caliente, queda atrapado ahí, ¿no? Ese aire frío se atrapa ahí y no puede pasar esa masa de aire caliente, ¿no? No se dispersan ahí, por ejemplo, se contraen más bien porque son compresibles. Dice, no existe movimiento de la masa de aire frío y las emisiones se quedan al nivel del suelo, ¿ya? Por eso es que aquí, como no se dispersan, todas esas emisiones que nosotros hablamos de acá, de los efectos que tiene en la salud, por ejemplo, a causa de que esa masa de aire frío se queda ahí con todos sus contaminantes, ¿cierto? ¿Cuáles son los contaminantes?
Aquí vamos a ver que los contaminantes no se dispersan, generando concentraciones altas al nivel del suelo, ¿no? ¿Y cuáles son esos contaminantes? El monóxido de carbono, esas partículas, monóxidos de carbono, ¿ya? Cuando hablamos acá de qué es una masa de aire caliente atrapada entre dos frías, ¿no? No puede pasar, se atrapan mutuamente, tenemos verticalmente en la atmósfera, pero aquí también hay un representativo que dice las condiciones meteorológicas, poco flujo de la masa de aire, tenemos bajas temperaturas menor a 19 grados y aumenta la presión, ¿ya? Estos son los efectos de la inversión térmica, ¿no? Se trata de que el suelo se enfría, está frío al nivel del suelo, en las capas cercanas del suelo tenemos masa de aire frío. Vamos a ver que esta masa de aire frío no se dispersa, está ahí porque está espesado, se queda ahí nomás. Y vamos a ver que mayormente ahí la temperatura ya va descendiendo, es mayor, ¿cierto? Bueno, la masa de aire fría, como vemos ahí la lila, no puede pasar la masa de aire caliente, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la inversión térmica? Ahí tenemos el aire frío atrapado entre dos de masa caliente, o al revés, ¿no? Ahí tenemos la inversión térmica, porque acá dice, a ver, en la definición que estamos viendo, dice la masa de aire caliente atrapada entre dos masas de aire fría. No se puede, bueno, ni lo uno ni lo otro, no pueden pasar, ¿no ven? A esto se refiere la inversión térmica. Estamos hablando de temperaturas, ¿no? Que es un elemento del clima. Gradiente vertical correspondiente al adiabático seco. Dice, parte de aire no saturada de vapor de agua. Un ratinho, por favor. Parte de aire no saturado de vapor de agua pasa a un nivel a cierta presión. Pasa de un nivel a otro, ¿no? Pero eso debido a la presión, ¿no? Como vemos acá en este dibujo. Aquí vamos a ver dónde estamos, pues ya se me fue muy abajo, ¿no ves? A ver, me fui muy abajo. Estamos aquí. ¿Ya? Aquí fíjense, en ese cuadrito de la inversión térmica ya hay una presión atmosférica, ¿cierto? Por eso es que acá dice a cierta presión. Acá dice de un nivel a cierta presión, dice. Parte de aire no saturada de vapor de agua, pasa de un nivel a otro nivel, ¿ya? De un nivel a otro debido a cierta presión. Puede pasar, este vapor de agua puede pasar de un nivel a otro, ¿no? De un nivel que tiene menos presión a mayor presión o al revés. Entonces disminuye de volumen. Por tanto, el trabajo de compresión es convertido en calor y aumenta la temperatura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un efecto de la presión atmosférica también. ¿Ya?
esa presión de 760 milímetros de mercurio, esa es la presión atmosférica al nivel del mar, ¿cierto? Entonces, pero cuando nosotros no solamente 760, vamos a ver que la presión varía con respecto a la altura también, ¿no? Entonces, a mayor altura obtenemos menos presión, ¿ya? A mayor altura, a menor altura, vamos a ver que tenemos mayor presión, ¿no? Entonces, vamos a ver que debido a esa presión, las partículas disminuyen de volumen. Por tanto, el trabajo de compresión es convertido en calor, ¿ya? Es decir, que ese vapor de agua se convierte en calor y aumenta la temperatura, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora que llueve, y luego hace alta calor? Vamos a ver de que hay mayor vapor de agua, ¿cierto? Y al haber mayor vapor de agua en la atmósfera, vamos a ver que se convierte en calor y aumenta bastante la temperatura. Ese efecto nosotros lo conocemos y lo hemos visto, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Lo sienten ese efecto? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ¿no? Cuando hay mayor vapor de agua y que está en la atmósfera y luego calienta el sol, ahí así que ya nos dice, ¿no? Es una temperatura, pero es debido a ese vapor de agua, ¿ya? Bien, si el volumen de aire se eleva, la presión disminuye, ¿no? Por eso hemos dicho de que las nubes están bajitas, dice, cuando va a llover, ay, las nubes están bajitas, va a llover, dice, ¿no? Pero si ese volumen de aire que forman las nubes, en este caso, se eleva, vamos a tener menor presión. Al tener menor presión, ¿qué pasa con ese vapor de agua? Se disgrega, ¿no? Porque fíjense, presión es fuerza sobre área, ¿no? Es decir, cuando tenemos mayor presión, se comprimen las partículas, ¿cierto? Si hay menor presión, entonces vamos a ver que como es gas, esas partículas del gas se dispersan en el aire, ¿no? Por eso es que disminuye su volumen, ¿no? Y expanden el volumen y disminuye la temperatura. Este es el proceso adiabático, donde se produce la liberación interna de calor, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce el proceso adiabático? Recuerden que ese proceso es vertical, ¿no? Porque estamos hablando de alturas, ¿ya? Es decir, de distancias del suelo terráqueo hacia la distancia que tiene la troposfera, ¿ya? Entonces, aquí dice, a mayor presión se comprime el gas, ¿cierto? Y aumenta la temperatura, porque las partículas están comprimidas del gas. Si nosotros disminuimos esa presión, ¿no? Entonces vamos a ver por ese volumen, entonces vamos a ver que se disgregan las partículas. Por lo tanto, la temperatura va a disminuir. A ese proceso se le llama proceso adiabático o proceso de liberación interna de calor, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que se encuentra a mayor altura, se demuestra que disminuye la presión, menor presión. Por eso es que se sienten efectos de malestar, es decir, a mayor presión, mayor temperatura, ¿no? Es decir, vamos a tener mayor altura. Vamos a tener presiones con temperatura constante. Vamos a tener el P, presión por volumen 1 igual a presión por volumen 2, que es una constante. Con temperatura vamos a tener que el volumen es directamente proporcional a la temperatura 1 igual al volumen de la temperatura 2.
Con volumen constante vamos a tener que la presión está, aquí hay un gradiente de presión versus temperatura, volumen versus temperatura, y vamos a tener presión multiplicado por el volumen, ¿cierto? Con temperatura. Vamos a ver que aquí tenemos, estos son fórmulas en el cálculo termodinámico. No sé si nosotros nunca llevamos si eso de la termodinámica, ¿no ven? Es decir, está fuera de nosotros, pero sí necesitamos conocer, ¿no? El volumen elemental de aire no saturado se enfría o calienta en 1 grado centígrado por cada 1000 metros. Cualquiera sea la altura, se da el gradiente adiabático seco, cuando la humedad del aire no interviene en tanto la saturación no sea alcanzada, ¿no? Ese sería el adiabático seco. ¿Por qué? No interviene, la humedad del aire no interviene, ¿no? Aquí es importante. Se da cuando la humedad del aire no interviene. Aquí, coma le faltó. En tanto, la saturación no sea alcanzada, ¿ya? Eso se llama gradiente de temperatura adiabático seco, ¿sí? Ese es un concepto que nosotros tenemos que remarcarlo aquí. No interviene cuando la saturación no sea alcanzada, ¿no? Muy bien. Ahora, el gradiente vertical, los gradientes verticales. Bueno, ya se va a cortar, jóvenes. Tenemos unos 10 minutitos, casi sin recreo, con unos pequeños cortes. Pero vamos a ver este gradiente vertical adiabático húmedo o saturado y este gradiente pseudodiabático para alcanzar, bueno, no sé si ya nos alcanzaría para ver, pero aquí tenemos la variación de la temperatura con altitud y la latitud. Bueno, ese es un cuadro, ¿no? Y nos falta la humedad. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto el campo vertical de la temperatura, que es un elemento del clima, ¿no? Que es la inversión térmica. Por eso dice, inversión de temperatura es en las capas cercanas del suelo, el gradiente puede tener valores positivos o negativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que una masa de aire frío está confinado entre dos masas de aire cálidas. Y aquí tenemos un cuadro de un resumen de lo que es una inversión térmica, para qué, cómo se forma, cuáles son los efectos en la atmósfera. Aquí lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Porque lo demás de salud, bueno, y es un poquito más aparte, porque son efectos colaterales, pero aquí la inversión térmica, ¿qué es? ¿En dónde se forma? Ya hemos visto que se forma verticalmente en la atmósfera. ¿Y en qué condiciones meteorológicas? Poco flujo de masa de aire. Entonces, cuando tenemos poco flujo de masa de aire, vamos a tener una inversión térmica, ¿ya? Por lo tanto, ya hemos visto que es un gradiente adiabático seco, cuando la humedad de aire no interviene en tanto la saturación no sea alcanzada. Pero vamos a ver qué es un gradiente vertical. Sabemos vertical porque va verticalmente hacia arriba, ¿cierto? Por eso se llama gradiente vertical. Adiabático húmedo o saturado, eso está seco, por eso dice poco acá. En tanto, la saturación no sea alcanzada, es decir, tenemos poca saturación, sin embargo, acá vamos a ver que está húmedo o saturado ya.
El volumen saturado, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Palabra importante, de un vapor de agua que está no saturado y saturado. Seco cuando no está totalmente saturado, ¿cierto? Y vamos a ver húmedo cuando ese vapor de agua está saturado. El volumen de agua saturada, el volumen saturado de vapor de agua se eleva adiabáticamente, aumentando la temperatura y también el volumen, lo que disminuye la temperatura. Y este enfriamiento de vapor de agua acarrea la condensación, teniendo también una liberación de calor latente correspondiente. Este calor disminuye la tasa de enfriamiento del aire en caso de ascensión. El gradiente vertical adiabático saturado es menor a la gradiente adiabática seca y varía también con la altura. Tenemos una gradiente vertical adiabático seco y saturado, ¿cierto? Si la humedad aumenta, la cantidad de agua que el aire puede contener en saturación disminuye y con menor temperatura. El calor latente liberado por condensación también disminuye, por lo tanto, a bajas temperaturas y aumento de humedad, el gradiente adiabático saturado se acerca al gradiente adiabático seco. Para que un proceso sea adiabático, los productos de condensación deben permanecer en volumen de aire y estar en equilibrio de temperatura con él. Gradiente pseudoadiabático. Si cada partícula condensada fuese inmediatamente precipitada y llevada fuera del volumen elemental del aire húmedo saturado, el proceso no sería adiabático, ya que las gotas de agua condensada sustrae el calor. Estabilidad térmica, cuando la distribución de temperatura en la capa de la atmósfera es tal que, si el volumen de aire separado verticalmente de su posición inicial vuelve allí por sí mismo, se dice que la capa es estable o que el gradiente es estable. El concepto caracteriza la posibilidad de movimiento vertical de la atmósfera. Los criterios de estabilidad establecidos suponen que la atmósfera es inmóvil y que su temperatura húmeda y humedad a un nivel son conocidos mediante curvas de estado. Tenemos la estabilidad de capa de aire no saturada y tenemos la inestabilidad condicional. Cuando tenemos estabilidad de capa de aire no saturada, su gradiente de temperatura es menor que el adiabático seco. La inestabilidad condicional, si el gradiente se encuentra entre dos adiabáticos secos y pseudoadiabáticos, si es llevado a un nivel de condensación y al irse transformando el aire saturado, su estabilidad exige gradiente más débil. Variación de la temperatura con respecto a la altitud, ya lo chequeamos hace ratito, ¿ya? Ahorita ya se nos corta, ¿ya? Mañana lo volvemos a ver un poquito más con calma. Ahorita solamente lo leí para ver que ya nos está faltando solamente esa partecita, ¿ya? Para ver la parte teórica, ¿ya? Cuando estemos hablando de haciendo las clases presenciales, ahí vamos a hacer la parte práctica, ¿está bien? Está bien, ingeniero. Está bien. Entonces, ingeniero. en las partes presenciales vamos a hacer las partes prácticas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar ocupando el texto del doctor Gutiérrez, lo que yo vea, aumento, disminuyo, etcétera, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo tiene en este texto del doctor García. No, ingeniera. Por favor, si alguien lo tiene, páselo al grupo para que lo tengan, ¿ya? Listo, ingeniera. Ya lo pasan al grupo de WhatsApp, ahí lo tienen, ahí lo van a ir chequeando, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, fíjense, es que voy a utilizar parte del texto, como yo también voy a hacer mis aclaraciones, ¿de acuerdo? Mis aclaraciones, por supuesto, siguiendo el programa de la materia y para que nosotros estemos
posicionándonos dentro del texto también, ¿no? ¿Por qué está hablando de esto? A ver, ¿a qué se refiere, no? ¿Y por qué aquí de esto pasa esto de acá? ¿Ya? Entonces nosotros, de acuerdo al programa de la materia, lo que yo estoy haciendo es hacer un análisis global para luego enfocarnos con algunas partes del texto, ¿ya? Lo que yo vea más conveniente le voy a dar algo más específico, como lo que hemos hecho ahorita al comienzo, ¿no? Al comienzo, yo les he dado este este cuadro, ¿no? Esto del clima hidrológico también en su debido tiempo lo vamos a volver a chequear porque en otra unidad, no en otra unidad, sino en un apéndice vamos a ver qué es la transpiración y qué es la evapotranspiración, ¿cierto? Como parte del ciclo hidrológico. Cuando me dice el clima y la atmósfera, ya hemos dicho qué es hablar de tiempo y qué es hablar de clima. Espero que quede bien específico eso. Y cuando hablamos de los elementos del clima, fíjense, nosotros vamos a hablar aquí de la temperatura, luego vamos a hablar de la humedad. Viendo el texto del doctor García, después de la temperatura habla de humedad. Después habla de precipitación. Primero habla de temperatura, todo lo concerniente a la temperatura que estamos viendo ahorita. Después habla de la humedad y luego tenemos la presión. Y por último los vientos, ¿no? Pero es referencia a estos elementos del clima, ¿cierto? Entonces aquí, como primera medida, en el texto ya no hemos ido a lo que es la temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien, ya se está acabando, nos faltan apenas segundos. Yo creo que por ahora vamos a ver un poquito más eso de los gradientes adiabáticos, ¿ya? Mañana porque ahorita lo leí rápidamente, vamos a explicar mejor y seguimos.